Estábamos en nuestro programa, una familia totalmente destruida y con los ojos puestos en el resultado de la justicia en cuanto a quienes mataron a la criatura. Así es, estamos aguardando, Eduardo, la sentencia, el veredicto que se va a dar a conocer el día 2 de febrero, justamente en el Tribunal de Santa Rosa, en relación a si las dos imputadas, la madre de la niña y la pareja de la niña, son culpables o son inocentes. Y luego, 15 días más tarde, se va a conocer la pena. La Fiscalía y la querella, obviamente, están pidiendo perpetua para estas dos acusadas que podrían pasar 35 años en prisión si se confirma la pena de prisión perpetua, si son condenadas a esta pena. Obviamente, hay que contar algo que es muy importante, porque esto se relaciona también con lo que hoy pasa con Milena. O sea, como Lucio Dupuy, hay tantos casos que uno por ahí ve y deja pasar. Y hay algo importante porque 1 de cada 2 niños sufre violencia en algún momento y por ahí muchas veces pasa desapercibida, por ahí no se denuncia en el momento que hay que denunciar, o por ahí las alertas no llegan a, digamos, lo suficiente como para que justamente se trate el tema, ¿no? Claro, claro. Le doy la bienvenida a Paula Baxter, ¿no? Directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué no funcionan los mecanismos? ¿Por qué no, por ejemplo, cuando Lucio Dupuy estaba con el padre, con la familia del padre, ¿no? Y el abuelo, una jueza decidió darle nuevamente la tenencia a una mamá que lo había abandonado durante 2 años. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay un agujero ahí? ¿Por qué eso no funciona? Bueno, ojalá fuera un solo agujero, un solo problema, o se tratara simplemente de un accionar defectuoso o cuestionable de una magistrada, pero la verdad es lo que no funciona es el sistema en sí. El problema está mal enfocado, digamos, ¿no? 1 de cada 2 niños es víctima de algún tipo de violencia. Esos son casi 7 millones de chicos. Cuando tenemos una idea de esta magnitud, primero nos damos cuenta que no hablamos lo suficiente de algo que se viene agravando desde la pandemia. La pandemia vino a recrudecer no solamente la cantidad de chicos víctimas de violencia, sino las formas de violencia. Entonces, primero no hablamos de lo que tenemos que hablar, no hablamos en la misma medida que sucede. La segunda es que también es muy difícil que detectemos lo que ignoramos. Yo te pregunto, a cualquier ciudadano que nos está escuchando, ¿conocen cuáles son los síntomas de un abuso sexual? ¿Saben cómo detectar la violencia? Entonces es muy difícil poder detectar lo que se ignora. Entonces primero necesitamos también campañas masivas, ¿no? De sensibilización. Ahí había una placa, perdón Mariana, recién si la podemos repetir. Cuando hablábamos justamente del tema de la violencia, recién habían puesto, chicos, una placa cuando hablaba uno de cada 5 chicos. Sí. Claro, tenés 1 de cada 2 niños es víctima de algún tipo de violencia. Eso incluye el bullying, por ejemplo. Todo tipo de violencia. Ahí está. Ahora, después tenemos 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños es víctima de abuso sexual antes de los 18 años. Impresionante. En la Argentina esos son casi 2 millones de chicos. Ahora, el 20% de las niñas son abusadas. Son abusadas. Y ahí viene lo que vos decías recién, está relacionado. El hogar puede ser el lugar más seguro para un chico, o es el que nosotros quisiéramos que fuera el más seguro, pero en realidad es el de mayor riesgo. Claro. En el 70% de los casos, la violencia sucede en casa. Donde uno supone que conoce a todos los componentes. Totalmente. Estamos hablando de, estás con mamá, con papá, con abuelos, con hermanos. ¿Y es donde más riesgo tenés? Exactamente. La violencia, el 70% de los agresores pertenecen al círculo cercano de los chicos. Este dato es muy impresionante. El 70% de los chicos que son abusados o agredidos son agredidos en su familia. Exactamente. La gente que más lo debería cuidar y proteger. Por eso no se sabe. Por eso no se sabe, por eso cuesta tanto también denunciar. Porque implica también esto que vos decías, es como, bueno, también hay un mandato social de que, bueno, lo que pasa en la familia pertenece a la esfera privada. Bueno, cuando hablamos de violencia no es así. Y ustedes en la red de infancias en la cual sos directora, ustedes trabajan para la promoción y la protección. ¿Cómo se trabaja en esa promoción y en esa protección hacia los niños, niñas, adolescentes? Mira, en varios aspectos, pues esto es un problema cultural y social también, que nos involucra a todos. A ver, el caso de Lucio vino de alguna manera a poner de manifiesto todo un sistema de muchos componentes, como decías recién Mariana, que no funcionan. El primero es la sensibilidad del público en general.
Hace unos años nosotros veíamos un hombre golpeando a una mujer en la calle y creíamos que era un tema de la pareja que no nos debíamos meter. Bueno, debemos pensar lo mismo cuando se trata de un chico. Cuando hay un chico no se está educando. Hay que intervenir siempre. Cuando nosotros vemos que hay alguien, un niño, ¿de qué manera? que está recibiendo un golpe o está siendo agredido, no se está educando. ¿Cómo se interviene? Porque es muy difícil. Es también. muy difícil. Estar en la calle hay que ver. A veces a mí me pasa de mirar, pero no sabes de qué manera acercarte, porque, bueno... Bueno, ahí no sé, venís el ¿cómo se otro hace? ahí tenés el otro componente. Bueno, ahora detecté un caso de violencia. Soy la docente, soy la vecina, Ahí, claro. escucho gritos. Bueno, lamentablemente ahí también intervenimos desde la fundación porque nos llegan muchos pedidos de gente que no sabe cómo intervenir. Contame lo siguiente. Está mamá y la nena la sacó, o el nene, y le agarra de la oreja o de los pelos y dice, vení, portate bien. ¿Eso ya hay que denunciarlo? En una reacción, bueno, pero alguien puede interpretar eso es violencia, Eso ya y en no realidad se- es un no- correctivo. no se ve tanto en la calle. Bueno, pero en caso de verlo, porque hay Sí. formas y formas de educar. Vos sabés que esto, a ver, en generaciones anteriores era así. Sí. Nada mejor como un correctivo. Digo, porque si no es la hipocresía de decir no pasa. Sí, pasa. ¿Qué haces ahí? ¿Eso qué es? Y alguien te ve en la escuela y dice, voy a denunciar a esa señora porque le dio un cachetazo a la nena. A ver, ¿Qué hay que desnaturalizar, Sí. a ver, el correctivo, el deber de corrección, de hecho fue derogado del código, no pertenece al nuevo Código Civil y es donde queremos apuntar, que es desnaturalizar la violencia en el marco de la crianza. Muy bien, estamos ¿Sí? totalmente Ese de es un norte al que tenemos que ir. Mm. Eso tampoco tiene que ser, a ver, entre los fanatismos y... Ah, muy bien. Digo, tenemos que diferenciarlo, ¿no? Todos tenemos exabruptos emocionales, todos tenemos, de hecho la pandemia vino a agravar esa violencia porque en situaciones de altísima confinamiento, la gente con incertidumbre tenía como de alguna manera menos capacidad de tolerancia a la frustración y muchas veces tenías esos exabruptos emocionales. Ahora, en el caso de Lucio, vos fíjate cómo el testimonio de la pareja de la madre Abigail Páez. te dice, le di una puntadita y la puntadita lo terminó matando. Sí, unas pataditas en Unas la cola. pataditas en la Sí. cola, lo corregíamos. Sí, no, un correctivo, hablaban El de correctivo. Entonces, una cosa es una reacción emocional, un exabrupto emocional que lo tenemos todos. No querramos, porque si no es parte del problema, negar lo que existe. Muy bien, Entonces, a eso iba. ahora, todos tenemos un exabrupto emocional en todos los órdenes de la vida. Ahora, cuando eso es persistente y pone en riesgo la vida y la integridad de un chico, que vos lo ves que grita todas las noches, que lo ves moretoneado, que lo ves con marcas, bueno, eso ya no es un exabrupto, no es una situación que se te fue de las manos una vez. ¿Cuáles son los signos para detectar un abuso en un niño? ¿Qué tenemos que mirar? Hay distintos tipos de abusos, hay distintos tipos de violencia y todos tienen tipos específicos e inespecíficos. También ahí los invito, si quieren, a meterse en la página y descargarse un glosario muy chiquitito para tener a mano, lo podemos imprimir y tenerlo a mano si tenemos docentes. Pero simplemente si un chico tiene golpes sistemáticos, o sea, vos ves un chico que está todo el tiempo... No que un día se cayó y se golpeó, tal cual. Tal cual, que refiere tener temor a ir con una figura que no debería tener temor. A lo de papá no quiero ir, a lo de mamá no quiero ir. Bueno, yo no digo... A ver, obviamente hay un caso, si tenés una chica de 13 años cursando un embarazo, es un signo claro y evidente de un abuso sexual. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, hay signos que son los más difíciles de detectar, Claro. que son los inespecíficos. Entonces, uno tiene que estar agudizando la mirada, los golpes, las infecciones urinarias a repetición, por ejemplo. El la miedo a ir fractu- con la figura. ¿Qué más? el miedo de ir con la figura, cuando lo ves excesivamente que baja la cabeza y tiene una actitud defensiva cada vez que alguien le habla. Eso es una actitud que se va como desarrollando como mecanismo de protección para interactuar con un adulto. Vemos una placa que tiene la producción acá. En todas las provincias el sistema de protección tiene a la violencia contra niños como uno de sus 3 primeros motivos de intervención. Pero esto sucede, o sea, lo tiene como regla. ¿En realidad intervienen? Es que esto es, a ver, dentro de los motivos de intervención por los cuales tienen que intervenir el sistema de protección, la violencia, independientemente de la provincia, siempre está, violencia contra niños es uno de los 3 primeros motivos. Ahora, ¿qué pasa? El sistema de detección y de alertas y de funcionamiento es muy deficiente. Es muy deficiente.
¿Por qué? Porque ahora cuando nosotros detectamos, ¿qué hacemos? Queremos ir al Estado. Bueno, recién tenés dos líneas, básicamente, de cobertura nacional. La 102, que es la línea de los niños, que recién el año pasado logró tener una cobertura federal. O sea, hasta el año pasado no teníamos en todas las provincias una línea 102. Ahora hay una 102 en todas las provincias. Ahora sí, pero no está especializada en violencia. ¿En qué está especializada? En temáticas generales de niños. Entonces, vos tenés que dar con el segundo tema, que era también lo que vos decías de la jueza, la especialización. La violencia es una temática muy particular, ¿no? Como la jueza de Lucio ni siquiera hizo el informe ambiental, ¿no, Lourdes? Exactamente. O sea, tenía que hacer, era homologó un obligatorio y no lo acuerdo hizo. entre las partes porque la tía, digamos, de Lucio ya estaba cansada de que ella tenía la guarda del niño y que cada vez que la madre de Lucio lo iba a buscar era un escándalo. Entonces dijo, bueno, querés llevarte a tu hijo, llévatelo, pues ellos habían tenido mellizos, por lo tanto no podían estar a cargo de tantos escándalos porque tenían que mantener también su círculo familiar, por supuesto. Entonces terminan homologando el acuerdo bajo ciertas presiones. Y la jueza, Pérez Ballester, no hizo absolutamente ningún tipo de informe. Bueno, no fue a esa casa a ver cómo ese chiquito Ahí iba a apareció vivir. otra historia que lo decía hoy su abuelo. Decía, una cosa es que denuncie la mujer y otra cosa el abuelo o el padre. La reacción de la justicia es otra. Igual la No reacción sé de la si tiene que justicia ver con en la estos sociedad, casos... ¿no? Es decir, bueno, se le cree a la mamá, no tanto al papá. Sí, igual la reacción de la justicia es bastante deficiente y tiene mucho que mejorar la justicia. sí. A ver, en muchos aspectos. La justicia de familia tiene que ser una justicia especializada en violencia contra niños, niñas y adolescentes. Hoy tenés juzgados de familia, por ejemplo, de primera instancia, pero después la Cámara, que es la que revisa esto, no es una justicia especializada ni siquiera en familia. Es la Cámara que es una clara violación a los estándares mínimos de La Cámara derechos Civil, humanos. que atiende Exacto. todas las cuestiones. Desde contratos comerciales, laborales, a temas de familia. La segunda tiene que ver con la justicia penal, o sea, los tiempos de respuesta son inaceptables. Una causa penal de cualquier tipo de delito en la Argentina dura 3 años en promedio, desde que uno denuncia hasta que tiene chico sentencia. murió en 3 Bueno, años. pero en casos de abuso sexual tarda 7. Entonces, Mariana, el chico crece con su vida atravesada por un proceso que no les da respuesta si no lo protege. Eso es algo que no puede seguir ocurriendo. Entonces, es necesario que nosotros podamos hablar de esto. Y ni hablar en las localidades donde hay juzgados de paz. Porque ese juez atiende todas las cuestiones habidas por haber, entonces los tiempos todavía son más laxos. Exactamente, y también hay algo que tenemos que nosotros empezar, que está relacionado con lo que decías, es empezar a revisar estos mandatos, ¿no? El interés superior del niño, es verdad, es estar con sus padres, en contacto con sus padres, pero cuando sus padres no le proporcionan ningún daño, no son un riesgo para su... Ante todo, él tiene derecho a vivir una vida libre de violencias. Entonces, Es más importante eso que esté con sus padres. por supuesto. Al contrario, debería A ver, separarlo de sus padres. hay que separarlo y ahí de vuelta vuelve a jugar un dato muy importante, que es lo que decíamos recién. El 70% sucede Adentro de la familia. adentro de la ¿Qué familia. pasa con esos niños cuando se detecta que los padres, mamá o papá, son quienes lo violentan? ¿A partir de ahí a dónde van? A partir de ahí, ¿A abuelos? sí, se busca una ¿A red. tíos? ¿A familiar. dónde va? Se busca tratar, la primera medida es tratar de resguardar al niño, Ajá. tratar de evaluar bien cuál es la situación real de lo que está pasando, un informe socioambiental, pericias psicológicas, etcétera, para ver cómo se está dando esta dinámica familiar, y siempre se trata de, como primera medida, resguardar al niño dentro de su red de familiares más cercanos o sus referentes afectivos más cercanos. Uno analiza esto y piensa en hogares armados, formados, en un lugar acorde a... Pero ¿qué pasa en los hogares bien marginales y humildes? ¿Quién entra ahí si no entra el Estado? Difícilmente, no sé, tu red si lo logra, pero ahí, ¿quién va ahí? Que debe ser la mayor cantidad de hechos como los que estamos hablando. Son los Era el hechos- caso de que veíamos recién, ¿no? O sea, son lugares... Nada. Ahí. La violencia tiene una particularidad Sí. que atraviesa por igual a todos los niveles Sí. socioeconómicos y culturales. Lo que sí es necesario, como vos decís, es una mayor intervención del Estado a mayor vulnerabilidad de Ahí los está, niños. a eso me refiero. Claro. Entonces, ahí sí, esos niños generalmente terminan con medidas de abrigo, se llama,
que van a los hogares estatales. Que tal vez no están escolarizados, tal vez no tienen o no van a guardería. Bueno, ni En los la llevan a lo escuela. mejor. No, claro, por eso. Claro, es que vos Entonces, tenés que están pensar, solos ahí, ahí vos tenés que pensar que justamente eso es lo que nos pasó en la pandemia. Una guardería, el sistema de educación, el sistema de salud, todo eso son mecanismos de detección. Son lugares donde se puede ir levantando alertas tempranas. Cuando los niños no están escolarizados, no están en contacto con el sistema de salud, Ahí tiene que intervenir de otra manera el Estado. porque se están vulnerando todos los derechos. En el caso de Lucio hubo 5 ingresos a distintos hospitales. Está bien que son distintos hospitales, no era el mismo hospital que pueda tener, digamos, en la historia clínica 5 veces ingresó el Quizás niño. a propósito, ¿no? Pero iban a distintas clínicas, en 3 meses 5 ingresos. Y eran 1 o 2 veces por mes donde el niñito ingresaba y nadie dio aviso, a nadie le llamó la atención. El chico no iba a la escuela, a nadie le llamó la atención. El chico cuando volvía a la escuela tenía los golpes porque estaba enyesado ya y siempre que era una caída. ¿Entendés? Bueno, ahí es muy importante lo que acabas de decir porque generalmente los agresores van a tratar de procurarle el cuidado sin quedar al descubierto, Claro. siempre. Entonces no lo van a llevar al mismo lugar. Porque hasta ahí, hasta alguien no capacitado le llama la atención recibir por 5ª vez a un niño. Entonces, que lo lleven a distintos lugares, lo van a hacer eso siempre, es todos es adrede. El caso la chiquita Milena. ¿no? Milena, bueno, ahí tenés, en base a lo que recién te comentaba, marginales. O sea, bueno, lo llevaba, lo traía el chiquito con problemas socios de años, o tenía 2 años, o sea, de mucho tiempo. No hay control médico, no hay escolaridad. Ahí es mucho más difícil la tarea de la sociedad, digo. Ahí es mucho más difícil, Mucho por más eso es muy difícil. importante lo que decíamos al principio, Sí. fortalecer las redes comunitarias, que todos estemos alertas, porque todos tienen vecinos. Sí. Digo, empezar a avisar a la del comedor, por ejemplo, quizás, ¿entendés? Un aspecto ¿Hacer una importante. denuncia a la policía o hay lugares específicos para poder hacer denuncias? Siempre El que hay 102 me decís ahora que está 130, habilitado. podés hacerlo vía 102, podés hacerlo vía 137, que es una línea del Ministerio de Justicia, que funciona muy bien para los temas de violencia. Después también podés ir a una comisaría especializada. Generalmente te conviene más ir a la comisaría de la mujer, que hay en distintas jurisdicciones Claro. del país. Pero siempre la denuncia hay que hacerla. Siempre es mejor, de alguna manera, una sobreintervención o una no intervención, porque los chicos lo pueden pagar con su vida, eso, ¿no? Hay 3 aspectos fundamentales que vienen a traer y a querer cambiar con la ley Lucio. Uno es la capacitación, para que todos sepan qué tienen que estar atentos. La segunda tiene que ver con el anonimato de las denuncias. Que la gente no tenga miedo de hacer la denuncia y que, sobre todo en localidades más pequeñas, a no quedar estigmatizado o sufrir represalias por parte Claro, del agresor. Hubo una maestra el año pasado que perdió la vida a manos del agresor que denunció. ¿Y la tercera? Y la tercera tiene que ver justamente con generar campañas de concientización masivas. O sea, esto es algo que sucede, no es algo que nos gustaría que suceda, pero sucede en una proporción que no nos podamos dar el lujo de seguir ignorando cómo detectar y cómo actuar. Campañas, entonces, capacitación y anonimato. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por haber estado, Paula. Muchas gracias.